I guess hello world, huh? Think about maybe the possibility of winning here today. Had a few thoughts for my friend Sevi, and this one is for him. You've won Masters Championships. Where does this rank in your list of achievements? Number one. Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens. Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx/golf. Para España, adidas.es/golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 151. El día de hoy tenemos una entrevista con Santiago Carranza. Santiago Carranza es una persona ingeniero que trabaja en fondos de inversión, que resulta que el amor lo llevó a Gaby López, a quien conoce toda la vida. Se va a casar con Gaby López y siendo su novio, queriendo ayudar, queriendo impulsar el deporte femenil, el golf femenil, pues bueno, empezó a hacer números y es el fundador de ABX Tour. Es básicamente strokes gained para el LPGA Tour, cosa que no existía hasta hace muy poco, cosa que sigue un poco más atrasado. Recordemos que se requiere mucha tecnología, mucho tiempo, muchos factores externos para que estos datos los podamos tener. Y bueno, él creó este modelo y ha trabajado con las mejores golfistas del Tour femenil. Por ahí entramos mucho a detalle. La verdad es que una entrevista muy agradable, muy, muy interesante. Siempre es bueno hablar con locos de los números y de las estadísticas del golf. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, seguimos en la no temporada de golf, en donde juega la segunda división. Y lo bonito este fin de semana, que la verdad es que vi más golf del que pensé que iba a haber, porque era pues, un torneo en Los Cabos, un torneo en México, torneo en el Cardonal, diseño de Tiger. Por ahí estuvo Tiger. Eso ya valió, eso ya le dio interés. Tiger está caminando. Tiger está cargando la bolsa de su hijo Charlie durante 3 días seguidos, 18 hoyos. Tiger parece ser que va a poder hacer swings pronto, va a jugar pronto. No nos sorprenda verlo en el Padres e Hijos, el PNC Championship que tanto le gusta, y tal vez en su torneo, el Giro de Bahamas. Eso ya es de cara al siguiente año. Pero bueno, el WWT de torneo de Championship de Los Cabos, pues un torneo bonito, un torneo simpático, un torneo que estuvo muy cerrado. Erik van Rooyen ganó tirando una ronda espectacular, tirando 28 en el back nine, cerrando con un águila brutal, y de ahí pues básicamente llorando, abrazando a su caddy, pues muy afectado porque anunció que su mejor amigo, John Trassamar, básicamente es terminal, está muy enfermo y es terminal. Y habló muy bonito de cómo el golf es lo de menos, siendo que acaba de ganar su segundo win, algo tan espectacular, y menciona cómo hay cosas mucho más importantes en la vida que un silly trophy, así llamó el trofeo, un trofeo diferente, un trofeo de la forma del Arco de los Cabos. Me pareció espectacular sus palabras, me conmovió su situación. Qué difícil para el Caddy, para él eran roommates en la Universidad de Minnesota. Y bueno, tipazo Erik van Rooyen, definitivamente acaba de entrar a la lista de golfistas que me caen bien. Me dio mucho gusto por él, qué gran alegría para su amigo, para él. Y bueno, estuvo muy cerca Camilo Villegas. Hubiera estado increíble que ganara Camilo. La verdad es que es un jugador que hace tiempo no vemos, un jugador que fue muy relevante, fue el mejor jugador latino durante mucho tiempo. Después tuvo una gran bajada, ha dedicado mucho tiempo a temas de una fundación que hizo. Él perdió una hija de edad muy pequeña hace algunos años y bueno, le ha costado mucho y ha trabajado mucho en el tema de impulsar. La vez que hubiera sido un comeback brutal para Camilo. De todas formas, ese segundo lugar le da vida, le da puntos, y bueno, le ayuda a seguir conservando su tarjeta. Y por ahí muy cerca también estuvo el puñetas de Kuchar, que no nos cae bien, no queremos que siga ganando en México.
y bueno, estuvo muy cerca. La verdad es que es un jugador muy duro que le gusta jugar este tipo de torneos donde el field no es tan fuerte y le ayuda a agarrar muchos puntos. Por ahí tenemos preparados mucha información del TGL, esta liga que salió como de competencia de Live, donde habían fichado muchos jugadores, donde John Ram se bajó. Eso está bien interesante y bien curioso. John Ram ya no va a ser parte de la TGL, y que la TGL, aunque vamos a tener muchos detalles, pues básicamente es un golf de interiores. Es en un estadio donde van a tener un green, donde van a pegar pasto de verdad, donde van a tener trampas de arena, pero va a ser en un simulador gigantesco, donde van a tener equipos, donde ya anunciaron algunos equipos. Por ahí el equipo de Boston, está Rory, está Tyrrell Hatton, está eh, Adam Scott, está Keegan Bradley. Pero bueno, ahí están apareciendo un poco los equipillos. A ver de qué se trata el producto, a ver de qué es. Pero bueno, por ahí entraremos mucho a detalle con eso. Y del libro de Alan Shipnock, de Live or Let Die, también les vamos a hacer un pequeño resumen. Los que ya lo estén leyendo, los que lo hayan leído, la verdad es que está muy bueno. Yo estoy bastante picado. Básicamente la historia de Live, entrando mucho a detalle. Alan Shipnock es uno de los escritores más renombrados del golf, con más experiencia, con más horas de vuelo, se lo conoce todo. Y bueno, hizo un análisis muy profundo en el tema y cuenta cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues se los recomiendo, y si no, no se preocupen, aquí les vamos a hacer el resumen, les vamos a pasar los puntos más importantes. Y nada, pasemos a la entrevista con Santiago Carranza. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos invitado a Santiago Carranza. Es el founder, el creador de AVX, un sistema, un software de golf, de estadísticas, de cómo mejorar, de cómo ganarle al campo. Santiago, muchas gracias por estar por aquí. Gracias a ustedes por la invitación, qué gusto, lo esperaba con ansias. Muy bien. Oye, ¿cómo alguien que se dedica a los fondos de inversión de repente también entra al mundo del golf tan a profundidad, tan a fondo y con algo tan específico? Sí, fíjate que yo, sí, como bien dices, yo estudié ingeniería química en Nueva York y luego me dediqué a la banca, a los fondos, a las finanzas, pero por mi relación con mi novia, futura esposa Gaby López, pues a lo largo del tiempo se da a este proyecto con el objetivo de ayudarla realmente, ¿no? Y tiene tal éxito que de ahí partimos y pues más gente quiere tener el mismo producto y más profesionales y más profesionales. Y hoy en día ya es un software de análisis de golf, específicamente de estadística, a un nivel de élite, ¿no? Principalmente jugadores de la PGA, de la LPGA, este, porque tiene mucho detalle, ¿no? No es particularmente útil para un amateur. Este, entonces, sí, o sea, realmente nace de ayudar a Gaby y de ahí, pues, las iteraciones te van llevando a mejorar el producto y resulta salir un negocio del mismo, ¿no? ¿Cuál era la primera necesidad para llegar a hacer esto? Gaby no sabía bien dónde fallaba. Supongo que esto se alimenta un poco de ShotLink, un poco de Strokes Gain, empiezas a analizar un poco todo ese asunto. Sí, ¿De dónde partió? sí, fíjate que en el 2018, este, yo empiezo a bajar mucho con Gaby, acompañar a los torneos, a estar muy cercano a su equipo de trabajo, de los entrenadores, etcétera. Y la verdad es que yo soy un amante del golf, pero soy como cualquier otro amateur, ¿no? Entonces, algo que realmente sí me cuestioné mucho al principio de estar tan cerca de un jugador de ese de tamaño de élite, es que hay que tener mucho cuidado en dónde opinar y en dónde no opinar, ¿no? Este, y por un par de años, pues, no, yo, o sea, iba un poco más como un plus one, más que poder sumar en alguna forma, ¿no? Y tengo un background de tecnología. Yo desarrollé apps y diferentes proyectos en Nueva York antes de dedicarme a las finanzas. Entonces me encanta la programación y un día me dice, oye, pues, la verdad es que lo que tenemos en el tour es muy malo, ¿no? Em, ¿Me podrías ayudar con algo muy sencillo a poder llevar un traqueo de cosas muy simples, ¿no? De mis pods o de algún tipo
de fallo, de alguna tendencia en el campo, sí, con mucho gusto. Yo tengo un sistema relativamente básico y de ahí partimos, ¿no? Y de ahí, pues Horacio, su entrenador, oye, sabes que a mí me beneficia mucho ver la tendencia de los fallos desde el tee, ¿no? Tiene tendencia a fallar a la derecha, a la izquierda, y luego vamos iterando y avanzando yo simplemente nada más, pues, digamos que siguiendo instrucciones y siguiendo órdenes, y se va creando un producto cada vez pues, más interesante, ¿no? El cual la referencia siempre fue lo que tienen los hombres, la PGA, todo el tema que desarrolló ShotLink, etcétera, basado principalmente en el tema de strokes gain, ¿no? Que lo implementa Mark Brody, un profesor en Financial Engineering de la Universidad de Columbia en Nueva York, el cual su teoría la acaba permeando a la PGA y de ahí pues lo adopta la PGA y se vuelve un poco el de facto de la mejor forma de analizar las estadísticas de un torneo de golf eh, fuera de lo tradicional, ¿no? Es un poco el tema del strokes gain, es como el, el siglo XXI y las estadísticas tradicionales de greens en regulación, fairways en regulación, vienen un poco ya de la época de Ben Hogan, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, partió de algo muy sencillo y te platico, empezó en el 2018 y avanzamos en el tiempo hasta probablemente como por un año, en base a esta iteración de, oye, ¿sabes qué? Necesito esta información. Ok, ¿cómo la conseguimos, no? Porque no solo es la necesito, sino de dónde la sacamos. Entonces fue un learning curve en donde hay que entender, pues, ¿sabes qué? Yo quiero entender cuál es mi tendencia de los pots que caen con break de izquierda a derecha, ¿no? Pues entonces tenemos que de alguna forma recopilar esta información. ¿Cómo hacemos para recopilar esta información sin que sea lo menos tedioso y que influya en menor forma en el performance de un jugador de alto rendimiento, ¿no? Porque si llega un jugador y te dice, oye, yo quiero que me analices todos mis tiros cuando hay viento de izquierda a derecha, pues te voy a decir, está bien, nada más dame la información y yo te hago el cálculo, ¿no? ¿Cómo sacamos la información? Pues ese es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, jugamos un poco este balance de ir sacando información importante, pero a la vez que esté sintetizada de una forma que no compromete el performance. Y llegó un punto en donde ya desarrollamos un producto, ahorita si quieres entramos al detalle en qué cosas vemos y cómo es el producto en sí, pero llegó un momento en donde pues le dije a Gaby, a ver, la forma en la que esto más te puede servir es en donde haya más de tus propias competidoras, ¿no? Porque entre más información tenemos del resto, más podemos entender qué es lo que haces tú y qué es lo que no hacen las demás o viceversa, ¿no? Este, entonces, me acuerdo muy bien, eh, el Caddy de Daniel Kang, en ese momento era la 2 del mundo, lo conozco, le platico un poco cuál es la logística, cuál es la información que necesitamos, qué resultados van a tener, etcétera, y le encantó, le dijo, perfecto, yo lo hago, o sea, empiezo mañana, ¿no? Y a los 2 torneos, de repente un día el, el, el caddy de la número 1 del mundo, en ese entonces era Jin Young Ko y su caddy es David Brooker, el cual fue caddy de Lorena Ochoa por gran parte de su carrera y fue caddy de muchos números del mundo. De repente un día me para sin conocerme y me dice, oye, tú eres Santiago, tú estás haciendo este programa. Le dije, sí, me dice, a ver, vamos a sentarnos. Y nos sentamos con la número 1 del mundo y concluimos que lo querían usar, ¿no? Entonces, en el momento en que, pues, la torre de la pirámide le interesa, de ahí, pues, se vuelve un efecto dominó para todo lo demás, ¿no? Cuando la gente se entera que la 1 y 2 del mundo están usando un producto que nadie está usando, pues, entonces todos quieren usarlo, ¿no? Claro, ahí la receta secreta. ¿Qué significa? ¿Cuál era la tarea del Caddy? ¿No? Supongo que llevar detalle de lo que estaba pasando, un poco llevar como Exactamente. la minuta de cada tiro con ciertos detalles. Exactamente. ¿Cómo lo Y alimentaban? siempre el Porque, objetivo. no, dime, porque por Ujú. ejemplo, hace poco entrevistamos al founder de The Grind, ¿no? La aplicación que los amateurs podemos usar para darnos una probadita de esto, pero
¿Cómo anotaban ellos, Sí. aparte de todo el trabajo que van haciendo durante el torneo? Es una mezcla de varias partes. La primera es, necesitamos el apoyo del torneo para darnos la mayor información posible, la cual no necesitamos pedírsela al campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distancia específica de cada hoyo, es decir, si tú tienes un par 4 que mide 400 yardas, pero ese día la bandera está al fondo, las distancias se miden al centro de green, pero ese día la bandera la pusieron atrás y el tee lo adelantaron 5 yardas. Entonces, realmente, si la bandera la movieron 10 yardas hasta atrás de green y adelantaron el tee 5 yardas, el hoyo está jugando 395. ¿Se entiende? Perdón, 405, ¿no? Porque se hace 10 de yardas más largo por la bandera y se acorta 5 por el tee. Entonces, en el momento en el que en un par 4 yo te digo, oye, solamente necesito que me des tu tiro a green, por pura lógica, yo sé cuánto voló tu drive, ¿no? Porque si son 395 y tienes 95 a green, pues entonces, por obvias razones, tu bola debió haber volado 300 yardas, ¿no? Entonces, tratamos de, a través un poco de la intuición, pedirle el menor información posible y tratar de hacer como este tipo de rompecabezas en donde si necesitamos 5 cosas, si nos dan 3, podemos resolver las otras 2, ¿no? Por entenderlo un poco de esa forma. Eh, entonces, tratar de sacar la mayor información posible del torneo, ya sea distancias, ya sea las posiciones de las banderas, el score average del torneo, o sea, varias cosas y los específicos del jugador nos los da el caddy. Entonces, la distancia exacta del pot, la distancia exacta del tiro a green, el palo en específico con el que están pegando, ¿no? También es súper importante. Y una vez juntando como que todas estas piezas del rompecabezas ya entran todas al sistema y ya nos da un pequeño análisis o síntesis de lo que pasó en el torneo, ¿no? Oye, Santiago, una duda que me sale desde el Ujú. principio decías que esto surge un poco por la necesidad de la poca o mala información que les daba el tour. Mi primer duda es, ¿la misma información que le dan a los hombres lo tienen las mujeres o es mayor cantidad No, la que tienen los hombres? lo que pasa es esto, los hombres, desde hace varios años pueden rentar un sistema de torres de cámaras, las cuales, esas cámaras, hacen un mapeo del hoyo. Ponen por lo general una cámara en el fairway y una cámara en el green. Pues cuando tu bola cae en el fairway o en el rough, por decir algo desde el tee, la cámara identifica y dice, una matriz, como si fuera una matrícula de Excel, y entonces pones, la bola cayó en A5, ok, A5 tiene la coordenada X, y esa coordenada se calcula con la coordenada desde el tee. Entonces, con eso pueden calcular exactamente cuánto corrió la bola, y eso es lo que hoy en día hace ShotLink, ¿no? Ok. Entonces, ese sistema de torres con cámaras es bastante caro, muy caro, vale muchos millones de dólares al año. Entonces, los hombres han tenido la capacidad de pagarlo por muchos años y las mujeres no. Un ejemplo muy claro es la PGA, la PGA le paga al Golf Channel por salir, perdón, el Golf Channel le paga a la PGA por salir en Golf Channel y las mujeres le pagan a Golf Channel por salir en Golf Channel, o sea, es inverso, ¿me Ok. explico? Entonces existe mucha como disparidad y por ende los recursos no se llegan a poder eh, asignar de la forma más justa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los hombres han tenido esta forma automática de poder recopilar la información y al tener la información se pueden hacer muchas cosas y en las mujeres no ha sido el caso. Entonces, justamente partió una, vamos a llamarle mini revolución eh, a base de este proyecto, ¿no? Les voy a platicar. Después de que empiezan a ver una y otras jugadoras, de repente pues llegan casi todas, ¿no? Casi todo el tour dice, oye, yo quiero entrar, yo quiero tener esta información. ¿Por qué razón? Porque cuando podemos juntar a todos los jugadores en un solo lugar, les podemos enseñar a todos, oye, así te estás comparando contra el resto del field. Por ejemplo,
a 10 pies, el field promedio hizo 40%, 34%. Entonces tú hiciste, no sé, 25, entonces pierdes X cantidad de golpes, ¿no? Ya puedes hacer el análisis un poco más profundo. Entonces, al tener más jugadores, puedes traer a más gente y darles más información. ¿Por qué? Porque el producto se va volviendo cada vez más atractivo. Entonces, llegó un momento donde teníamos prácticamente a todo el tour de mujeres y pues nadie en el mundo ha tenido esa información. ¿Por qué? Porque habrá jugadores que dicen, oye, yo uso un programa de estadísticas en Estados Unidos, yo uso mi programa de estadísticas en Europa, yo uso el de acá, el de allá, y cada uno diferente, y entonces la información está esparcida en 10, 20, 30 aplicaciones diferentes, pero cuando logras consolidar todo en uno, puedes comparar el juego de Gaby López con el juego de Lidaco, con el juego del que tú quieras, ¿me explico? Entonces, al momento en que llegamos a tener esa información, yo empiezo a hacer un par de comparativos para poder comparar manzanas con los hombres, cosa que nunca se ha hecho. Por ejemplo, ¿quién es el jugador que mejor le pega un fierro 5? O equivalente en las mujeres a vamos a llamarle 200 yardas y en los hombres 225. Entonces, em, con un fierro 5 en la mano, ¿quién la deja más cerca? ¿El mejor hombre o la mejor mujer? O ¿quién tiene la mejor proximidad a 100 yardas, por ejemplo? Entonces, todos estos comparativos los podemos empezar a hacer porque es la primera vez que podemos comparar a hombres y mujeres porque tenemos la información equivalente, ¿no? Manzanas con manzanas. Y entonces empieza a agarrar un poco pues, de notariedad porque pues dices, oye, ya podemos comparar a Livia Ko con Rory McIlroy en diferentes formas, ¿no? Y entonces pues empieza a salir en Golf Channel y en Golf Digest y en diferentes. ¿Cómo es posible que un externo haya podido conseguir toda esta información y el mismo tour no la haya podido conseguir? Entonces se armó un poco una revolución y se platicó mucho, ¿no? Oye, porque muchas cosas de las que salieron, y justamente en la página de Instagram sale mucho, ¿no? Y te pongo un ejemplo, si hablamos de en el 2020, por ejemplo, el score average de los pares 5 fue exactamente el mismo del líder de mujeres con el líder de hombres, ¿no? El líder de mujeres fue Seyon Kim y el líder de hombres fue Sander Schauffele. Tuvieron un score average de 4.45. ¿Qué cambia? Pues que la distancia promedio de un par 5 en la PGA es de 560 yardas y de la LPGA es 514. Entonces, para darnos una idea, la distancia del segundo tiro en las mujeres en un par 5 promedio es de 260 yardas y el de los hombres es 263 yardas. ¿Qué quiere decir? Que una mujer en su segundo tiro de par 5 pega la madera 3 porque todavía le queda una eternidad de distancia y el hombre puede llegar de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando comparas que pones a jugar a dos personas, un hombre y una mujer, y tienen el mismo score a la misma distancia, pues es bastante aparente que las mujeres, pues si juegan de más lejos en términos relativos a su distancia y tienen el mismo score, pues oye, está claro que no están teniendo el reconocimiento que deberían, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el hecho del golf hace que por la distancia no puedas comparar realmente manzanas con manzanas, ¿no? Porque si dices, oye, pues es que, ¿qué tiene más mérito? Que una mujer haga un águila en un hoyo de 580 yardas o un hombre en un hoyo de 700 yardas. Pues pueden llegar a ser equivalentes, ¿no? Es difíciles de comparar. Y entonces salieron muchas cosas, hice muchos comparativos de estos, los cuales podíamos comparar muy bien hombres con mujeres, y se empezó a hacer un poco se empezó a hablar mucho de esto, y, y el tour empezó a tomar cartas sobre el asunto. Entonces dijo como, oye, no es posible, o sea, que en cierta forma los medios estén comentando que cómo un tercero logró hacer este programa, este sistema,
y el mismo Tour no lo ha podido hacer. Entonces, a partir del 2021, el Tour ya empezó a tomar cartas sobre el asunto y nos involucramos ahí en poder llevar lo que hace el Tour un poco al siguiente nivel, y ya se están acercando a poder llegar a tener la misma información que tienen los hombres, ¿no? Oye, qué bien. Partiendo de ahí, ¿cuáles fueron los mayores findings para Gaby? Por ejemplo, algo que viera Horacio, que también pasó por aquí en algún momento, que dijera, oye, hay que empezar a trabajar en esto gracias a estos datos que vimos. Sí, mucho, bueno, es que hay muchísimos datos, ¿no? O sea, cuál es tu comportamiento por cada ronda de golf, por ejemplo, ¿no? Cómo juegas los días que tienes el corte, cómo juegas los días que son domingo, los días que empiezas un torneo, y no solo cómo juegas, sino cuál es tu tendencia desde el tee cuando estás más nervioso, cuando estás menos nervioso, cómo poteas los viernes contra los jueves, contra el domingo, este en base a lo que estás practicando, se está viendo reflejado esa práctica en el campo o no. Entonces, la verdad es que son miles y miles de cosas en donde el sistema pues, te arroja, pues, ¿qué te podré decir? Unas 20 hojas de información, y al final del día no es para usar las 20 hojas de información, es para usar 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos más claves en donde decir, en el siguiente mes o en los siguientes 2 meses hay que trabajar en esto puntualmente, ya sea la proximidad no sé, de 60 a 70 yardas específicamente, ¿no? Desde el fairway. O los pods de 15 a 18 pies exactamente. ¿Por qué? Porque estás en esta última tendencia de vamos a llamar los últimos 3 meses, estás por abajo de tu promedio histórico o el promedio del tour, ¿no? Entonces, estas cosas van como cambiando y evolucionando conforme avanza el tiempo, porque los jugadores, como todos sabemos, cuando te funciona el drive, te deja de funcionar el pot, y cuando te funciona el pot, te deja de funcionar el drive, y así funciona, ¿no? Es como un semáforo el golf. Entonces, es difícil que todo esté prendido al mismo tiempo. Entonces, es la constante búsqueda de tratar de tener todo perfectamente bien afinado, ¿no? Oye, ¿y tienes algún diferenciador por los tipos de pastos, por la altura, por la humedad, el frío, estos temas, o tema meteorológico, condiciones del campo, no te metes tanto? No, de ese tema no. Eh, También hay un punto muy importante, que entre más te vas a detalle en tiempo, o sea, es decir, si vamos a analizar un torneo solamente o una ronda de golf, pues también el golf tiene un tema emocional, ¿no? Y psicológico, y también de una parte, pues no tanto técnica. Entonces, aquí lo que tratamos de buscar son tendencias y son patrones en periodos con cierta cantidad de información suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente, oye, es que poteé mal este día, pues puede ser que te despertaste con el pie izquierdo, pero al día siguiente poteas bien, no pasa nada en lo absoluto, no realmente. Pero si vemos una tendencia de que todos los jueves de torneo de golf poteas mal, pues entonces tal vez no es un tema de técnica, tal vez un tema de nervios, ¿no? Entonces cuando ya empezamos a ver las cosas a lo largo del tiempo, hay que entenderlo y meter las diferentes, transmitirle más bien la información a las diferentes partes del equipo de trabajo, ¿no? Porque uno puede ser la parte técnica, otro puede ser la parte mental, otro puede ser el jugador mismo. Hay cosas que al jugador no es bueno decírselo, pero sí es bueno decírselo al coach. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de tu golf y vemos que nada más no metes un pot a 7 pies, y te lo digo, menos los vas a meter. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que haya 7 pies te vas a acordar, oye, es que Santiago me dijo que no la meto a 7 pies. Entonces, menos la vas a meter, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo estas cosas se las transmites al entrenador para que el entrenador lo trabaje sin que el jugador pues le afecte, ¿no? Y cada jugador es diferente. Hay jugadores que les gusta ver todos los números, son unos adictos a los números, y hay jugadores que no. Hay jugadores que por ejemplo, hay momentos en donde a Gaby tiene etapas en donde le gusta ver más números, de repente ya no quiere ver nada y luego regresa y luego va y viene. Y así cada quien va. Hay que también entender cuáles son un poco como que cómo le gusta a cada quien, ¿no? Para también saber cómo mejor transmitirle la data. Que muchas veces ese es el gran éxito de los coaches, ¿no? Probablemente a nivel de conocimiento podrían ser muy similares, pero hay algunos que
canalizan esa información o que sus alumnos los entienden de cierta manera, ¿no? Por ahí hablan mucho de que Butch Harmon es el mejor animador del mundo y que por eso pues, sus jugadores les va tan bien. O bueno, ahora vimos a Hovland o a Morikawa, que sus juegos cortos han mejorado mucho con dos personajes pues totalmente diferentes, ¿no? Que les hicieron que hiciera clic, hicieron que entendieran y pues bueno, en base a eso, esas mejorías teniendo claro, la verdad es que esta tecnología es la que está haciendo que el juego cada vez vaya mejorando más y más y más y que nos hagamos unas preguntas que me interesa mucho saber de tu opinión sobre ¿hay que regular el vuelo de la bola o más bien es que los jugadores están entrando mejor y viene más por ahí esa mejoría? No, yo no creo que se deba de regular de ninguna forma. Es el puro progreso del golf. Este, Al final es como si dices que en la Fórmula 1 hay que hacer que los coches vayan más lentos. O sea, es el puro avance del mundo, ¿no? Entonces hay que adaptarse a la evolución y a la tecnología, pero siendo equitativos con los principios del deporte, ¿no? Entonces, sin duda que la tecnología nos da cada vez más herramientas para poder entender las cosas, ¿no? Y poder realmente saber en dónde, pues, merece nuestra atención, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, justo ahorita acabo de encontrar, hablando de los comparativos con las mujeres y los hombres, a mí uno que me gusta mucho es que el año pasado ganó Jessica Korda un torneo eh, en donde tiró 60, ¿no? En la historia de la PGA, no sé, me sé el número exactamente, pero yo creo que ha de haber habido, tal vez ustedes se lo saben, ¿cuántos 59 o 60 han habido? No sé, 20 o no sé cuántos, ¿no? Abajo de En 60 son tres, las ¿no? mujeres, pero incluyendo el 60, perdón. O No, sea, no yo lo creo tengo. que 60 más 59 deben de ser como unos 20. Y de las mujeres han habido tres. O sea, literalmente juntando los dos números, ¿no? Em, pero justo el ejemplo que les quiero enseñar hace énfasis a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no son equitativos? ¿Por qué hay, pues, menos rondas de esa dimensión en las mujeres que en los hombres? Y lo que pasa no es que sean mejores o sean peores, simplemente estamos comparando cosas totalmente diferentes, ¿no? Les platicaba que Jessica Korda ganó un torneo donde en ese torneo tiró 60 y se marcó un récord en donde, perdón, no es la tercera, fue la quinta mujer en la historia en tirar 60. En un campo que jugaba 6,400 yardas, par 71. Si nosotros hacemos el assumption de que en promedio los hombres le pegan 25% más largo que las mujeres, que esa es más o menos la matemática, y ajustamos la distancia del campo por un 25%, es el equivalente a que Jessica Korda tiró 60 en un par 7,800 yardas, par 71. Eso sería imposible de ver en ningún jugador de golf que yo me pueda imaginar, ¿no? O sea, sería más largo que un US Open tirar 60, ¿no? Entonces, eso te da la dimensión de que, pues, a pesar de que eh, por el contexto de las cosas no vemos los mismos números, tal vez sea más apantallante tirar 60 en un campo de esa distancia en relación a tu distancia que tirar 60 o 59 en un campo de la PGA que tiene 7,000 yardas, ¿no? Entonces eso te abre mucho los ojos del nivel que tienen algunas jugadoras, en donde si las puedes llegar a poner de forma equitativa, comparativa contra los hombres, pues te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Lynn Grant el año pasado ganó por 9 golpes a Henrik Stenson y a los suecos en el Scandinavian Mix, ¿no? Jugando las distancias ajustadas, no jugaban las mismas distancias, pero dijeron, si un torneo regular de hombres se juega aquí, un torneo regular de mujeres se juega aquí, vamos a competir. Y Lynn Grant, que ahorita es una de las estrellas de la LPGA, ganó por una locura, o sea, creo que son 9 golpes, o lo podemos checar, o 10, o no sé cuántos fueron, 9 golpes. Entonces, eh, realmente cuando empezamos a ver el golf de un ángulo diferente, pues nos damos cuenta que
por el puro contexto del golf, pues no creo que lo podemos ver de mejor forma, ¿no? O sea, según las matemáticas, esa ronda de Jessica Korda es la mejor ronda de golf que se ha jugado, porque no hay nada que se podría comparar. O sea, no sé, el 58 de Furyk, también 59, que podría ser de lo mejor, pues no compite contra este, siendo que las matemáticas darían algo mucho más complicado, ¿no? Exacto. Lo podríamos ver, por ejemplo, ahorita el 58 de Chambó, qué distancia de campo tenía, a cuánto estaban jugando, ¿no? Porque pues obviamente es comparativo. Tienen argumentos, si solamente hablamos de hombres es totalmente diferente. Es decir, oye, yo voy a tirar 58 en un torneo regular o voy a tirar 58 en Augusta, ¿no? Pues, oye, estamos hablando de dos dimensiones. Y lo mismo pasa con no solo la dificultad del campo, sino también con la distancia del campo. Entonces, este, sí, la verdad eso es brutal. Yo me quedé apantallado cuando lo vi, porque pues no es un campo corto, o sea, ves pegar híbridos, maderas 3, o sea, entonces eh, tirar 60 con pegando esos palos en la mano o sea, yo nunca he visto algo igual, O ¿no? sea, si Y fuéramos desafortunadamente, esto, tendríamos que acortarle el campo 25% a las mujeres para que fuera fair play. sí, pero ahí tienes un componente, que entonces tendrías que ajustar la distancia de lo que le pegas a cada palo para que sea equivalente. O sea, si lo ajustas 25%, en cierta forma, sí pegas el mismo palo, ¿no? O sea, si tienes lo que platicamos, ¿no? Un fierro 5, si en las mujeres pegan 200 yardas un fierro 5, y en los hombres lo ajustas un 25% y pegas 225, 200 yardas, pegas un fierro 5, en cierta forma sí estamos hablando de equivalentes, porque los dos están pegando el mismo palo, ¿no? A la distancia que le da pues el cuerpo humano. Entonces, en cierta forma podríamos ahí hablar de manzanas con manzanas. Oye, jugamos una ronda de golf en donde tú y yo peguemos todos los mismos palos. Entonces ahí sí pues nos podemos comparar unos con los otros, ¿no? Eso vamos a hacer con la próxima vez que apostemos 10. Si tú en un par 3 vas a pegar el fierro 7 a 200 yardas, yo me voy a acercar a donde pegue mi fierro 7. Y tú te pones la falda. Es que No, en no, claro, teoría, claro que es mucho más sencillo. O sea, yo lo veo mucho en el golf amateur competitivo. El jugador que tiene más distancia, si la sabe utilizar, tiene una cierta ventaja. O sea, yo totalmente. pegar un híbrido en un par 3 contra un jugador que pega un fierro 7, sí puede ser que yo el híbrido nunca me va a ir a OB y el del fierro 7 sí. Pero pegar bien un fierro 7 es mucho más sencillo que pegarle bien un híbrido. Sin duda. Y ahí, pero ahí, cuando estamos hablando de hombres con hombres o mujeres con mujeres, pero cuando hablamos de un tema en donde por pura fisiología no se le puede, o sea, no puedes compararlos al mismo nivel y tienes que hacer ese ajuste como se hace en el golf, creo que mucha gente se llevaría una gran sorpresa si se hiciera ese ejercicio. Y Bueno, desafortunadamente no se le da el coverage o la atención porque no hay las herramientas para poder enseñarlo, ¿no? y O sea, eso no es que el mundo esté mal. aquí en este podcast, Tocayo, Pablo y yo lo hemos discutido y lo hemos platicado muchas veces, que nos parece muy injusto y lo entiendo desde el punto de vista del patriarcado deportivo. O sea, la mayor parte de los deportes, salvo contadas excepciones, el deporte masculino siempre atrae más al público y si trae más al público hay más dinero. Y si hay más dinero, Sí. hay mucho mayor cobertura y mucho más cosas. Pero aquí normalmente hacemos una recapitulación de los torneos, de las diferentes ligas que se juegan, incluidas las de mujeres. A veces hablamos, porque hay mexicanas o algo hasta de Simetra, o sea, de los qualis de la LPGA. Y una constante con las ganadoras es que nos dejan impresionados de lo que hacen de 80 yardas en adelante y lo que hacen en el green. Sin contar que de la salida es muy raro verlas en rough, salvo aquellas que son las jugadoras que le pegan más duro, ¿no? O sea, pero las que dominan, que no son siempre las que más duro le pegan, lo que hacen con sus wedges
sin temor a equivocarme, deben de estar en proximidad con un pitching wedge, una mujer y un hombre. Debe ser mucho más certera o mucho más precisa una mujer. Y en pots de 10 pies hacia abajo, creo que las mujeres tienen una notable ventaja y estadísticamente debe haberlo, son mucho mejores. No se ve tan espectacular como un drive de DeChambeau, ¿no? Nunca, pero sería irreal pensar que lo van a hacer. Pero también sería irreal que una mujer nade como Michael Phelps o que una mujer corra como Usain Bolt. Pero eso no le resta mérito a la campeona de 100 metros planos, ¿no? Y en el golf lo vemos, o sea, no le damos todo el tiempo que a veces nos gustaría, porque a la gente lo que le interesa básicamente es el PGA. Algunos muy apasionados, como nosotros, pues sí, vemos LIV, vemos lo que puede pasar de la gira mexicana, estamos pendientes del Korn Ferry, estamos pendientes de Europa, de torneos que se llevan, o sea, cuando es el Australian Masters, pues estamos por lo menos tratando de, no de verlo en vivo, pero sí de saber qué está pasando, quiénes son los jugadores, o sea, pero las mujeres nos sorprenden cada vez más. Lo platicábamos hace 2 o 3 episodios, Pablo. Ahora que jugaron, bueno, que hubo una mujer dentro del PGA, pues nos sorprendió que no era la jugadora más corta. O sea, que había hombres que desde las mismas salidas, o sea, ¿cómo pudo llegar a competir en igualdad de circunstancias, siendo que no debió haber sido tratada así? O sea, que si hubiese tenido su beneficio únicamente numérico de 25% menos de yardas, seguramente hubiera pasado el corte y tal vez hubiera podido estar hasta contendiendo, ¿no? Sin duda, sí. Sin esa ventaja, pudo competir de todos modos. Sí, no, increíble. Lo de Lexi, el primer drive pega 300 yardas, ¿no? Con los nervios, o sea, casi pega el promedio de la distancia del PGA Tour, ¿no? O sea, bueno, 10 yardas menos, un poquito menos. Pero increíble, ¿no? Hablando de los comparativos, justamente lo dijiste muy bien. Desde el tee, también por pura física, obviamente entre más largos vuele la bola, tienes más posibilidades de que un fallo chiquito se haga grande, ¿no? Por la pura dispersión. Entonces, por pura naturaleza, los fairways in regulation de las mujeres son mucho más altos que los de los hombres, ¿no? Por el tema de la dispersión y la distancia. Eso también afecta con los fierros, con las diferentes cosas. Cuando nos vamos a los wedges, las mujeres tienen muchísima más ventaja hay una razón muy clara y el resto pues lo dejamos a la imaginación, no lo sabemos, pero es la habilidad de controlar el spin. La mujer no le puede meter muchísimo spin y el hombre de pura naturaleza bota y le regresa. Entonces el hombre le agrega un componente va a traer spin. Entonces o le hago como Justin Thomas para bajarle el spin y que nada más sea one hop y pare ahí, o contemplo mi tiro el spin. Entonces la voy a tirar atrás y la voy a regresar, pero cuando la bandera está hasta atrás, no la puedo tirar más atrás, porque pues, ¿cómo le hago, no? Y las mujeres tienen la ventaja de que al manejar menos spin, no contemplan eso, es la tiro a la bandera y prácticamente ahí donde bota se queda. Entonces, donde existe la ventaja de la fuerza, el no tener tanta fuerza te da esa ventaja a las mujeres, ¿no? Y por otro lado, en el pot, la gran diferencia, yo diría, de todo el juego de los hombres contra todo el juego de las mujeres, sin hablar de la fuerza, sería el lag putting, ¿no? Cuando hablamos de pots de 30 pies, de 40 pies, los hombres, por alguna razón, son muy buenos. En la PGA son muy buenos, la dejan muy cerca. Y en las mujeres es menos constante, ¿no? Pero también es menos probable que la dejen a 40 pies. Es que, practican menos ese pot. O sea, porque son más certeras. O sea, Colin, te lo voy a comparar un poco, si se puede, con Morikawa contra el resto del PGA. O sea, Morikawa muy pocas veces lo ves potear de lejos porque muy pocas veces falla la bandera. Y al no ser el jugador más largo, pues tampoco es como o sea, y no estoy hablando de pares 5, estoy hablando de pares 4 o de pares 3. Claro. Y es la práctica. Sí, la forma natural del stroke game, ¿no? Si tú eres muy bueno pegando la green, quiere decir que la estás dejando cerca.
¿no? Y si la estás fallando es porque estás perdiendo golpes, probablemente porque estés fallando los pots cortos, ¿no? Pero las mujeres en términos generales juegan campos más largos para ellas. Entonces, no sé si tenga que ver, sería bueno hacer el análisis, si tenga que ver porque en promedio, cuando hablamos del jugador promedio contra el jugador promedio, hombre y mujer, ¿quiénes tienen más veces pots más largos? Podría llegar a ser el caso que serían las mujeres, por el hecho de que juegan campos más largos y por la pura proximidad de que si pegas más veces un fierro 7 que un fierro 9, un pitching, pues la vas a, por obvias razones, en promedio la vas a dejar más lejos, ¿no? Pero también pensarías que hay un caso, por ejemplo, en una de las mujeres que se llama Aditi, una de la India, que ella solamente, nadie jugaba golf de chiquita, ninguna mujer, entonces ella creció jugando con los hombres. Entonces, pues obviamente nunca llegaba a un par 4, o sea, nunca, nunca, nunca. O sea, imagínate, juegas golf 5 años y nunca puedes llegar de 2 en un par 4. O sea, tienes que tener una valentía brutal. Entonces, ¿qué pasó? La pura naturaleza hizo que ella pudiera competir pues sin llegar a green, o sea, en pares 4, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? La evolución la llevó a que se volvió muy buena en el juego corto, muy, muy, muy buena. Entonces, a lo que te expones justamente es en lo que mejoras. O sea, el golf es así. Lo que practicas es en lo que te vas a volver más bueno, ¿no? Al nivel de élite. Entonces, las estadísticas nos ayudan a decir, oye, si tú dedicas tu tiempo acá y no lo dedicas acá, probablemente tengas una mejor consecuencia a la hora de jugar. Entonces, regresando un poco a la plática de AVX, ese es el objetivo al final que les he tratado de transmitir a los jugadores. No es tanto como que decir, esto haces bien, esto haces mal, simplemente en donde pases, si pasas tu tiempo aquí, en vez de pasarlo acá, vas a tener un mayor efecto, ¿no? Y eso mismo también se puede llegar a aplicar para el amateur. Si el amateur pudiera entender o hubiera forma de realmente ver, oye, mi debilidad en el juego es esta o esta, eh, un jugador amateur puede mejorar rapidísimo con las herramientas correctas sin tener que Butch Harmon le dé clase, ¿no? Por los puros números te puedes dar cuenta de qué cosas puedes mejorar en un mes, ¿no? ¿Ya lo has puesto en práctica con hombres amateurs? Sí, ¿O pero contigo mismo? de élite. Sí, 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 sí. El chef siempre tiene que probar sus recetas. ¿Y qué Entonces, tanto te funcionó? ¿Qué handicap tienes? bien. Lo que pasa es que tenía como 5, 4, Ujú. pero ahorita me operaron hace, no sé si se alcanza a ver, Sí. hace 3 meses del cuello de una hernia. Y yo creo que ahorita ya mi handicap ya le pegó la inflación y ya no sabemos cómo está ahorita, porque llevo 4 meses sin jugar golf. Pero con 5, o sea, Entonces, digamos que cuando te analizaste bajo tu propio software con 5 de handicap, sí viste datos que únicamente a ojo de buen cubero no te hubieras dado cuenta. sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que, o sea, si tú juegas 10 rondas de golf y te digo, ¿dónde estás puteando peor? Dame o sea, un rango de 5 pies. No todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O juega 8 rondas de golf y dime en dónde la dejaste, a qué distancia la dejaste más cerca. A 100 yardas, a 140, a 200, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complicado poder tener ese IQ en la cabeza. Sí, claro, tendría que salir con un Entonces, cuestionario que tú me des, jugar las 8 rondas e ir rellenando. Y posiblemente juegue mal por ir exacto. rellenando un cuestionario y no enfocado en mi juego. Exactamente, exactamente. Hay un tema psicológico también que, pues, oye, yo quiero tener buenos números. Híjole, es que te estás agregando más presión de la que necesitas. Entonces, eso también en su momento era algo que había que pensar en la logística porque, pues, como empecé la plática, ¿no? Cuando estás en un mundo de élite, de una élite muy alta, tienes que tener mucho cuidado en dónde opinar y en dónde no opinar. ¿Por qué? Porque ya estás lidiando con, pues, unos stakes ya muy altos, ¿no? Entonces, siempre desde un inicio se tuvo que cuidar muy bien, eh, no caer en el error de como que tener sobreconfianza, decir, es que los números dicen esto, sí, pero el golf no son ni el 100% los números ni el 100% las sensaciones. Hay que encontrar ese balance de las dos, ¿no? Y saber a cuáles les hacemos caso en unas y a cuáles les hacemos caso en otros momentos, ¿no?
O sea, como que ¿Esto lo tener esa aprendiste a la mala afinidad. o qué? No, realmente, bueno, en Lo cierta aprendió forma lo en un aprendí. fondo de inversión que opinó, no, tenemos que hacer, siendo analista, y yo no, tú Eso, cállate. eso también es muy peligroso ahí. Este, pero no, realmente lo aprendí a base de pura observación. O sea, en el entorno de Gaby, de decir, pues, oye, hay que tener mucho cuidado cómo se opina y con qué fundamentos, y tener muy seguro que la opinión que vas a dar, pues sí esté validada y sí tenga argumentos, porque ya no es, ay, oye, ¿sabes qué? Es que me equivoqué y no pasa nada, perdiste el torneo local. No, pues, compadre, estás jugando un US Open, estás jugando unas Olimpiadas, o sea, ya te lo tienes que tomar, pues, con la seriedad que lo lleva, ¿no? Entonces, fue un proceso de varios años y la verdad es algo que pues a mí me llevó a unirme más con ella porque pues me metió a su mundo, ¿no? A pesar de que, pues sí, claro, siempre nos gusta el golf, pero ya meterte al equipo de trabajo y al detalle de un jugador de élite, pues te lleva a conocer una parte totalmente distinta, de la del humano que conoces, ¿no? Entonces, la verdad ha sido un proceso, un camino espectacular y me ha llevado también a conocer a muchos entrenadores, a muchos jugadores, los cuales, a todos los jugadores que han usado este programa, desde todas las mujeres, en los hombres, Nico Chavarría, Chad Rami, DeChambeau, o sea, muchos, ha sido pedirles su feedback. Entonces, ha sido aprender de cada jugador y entender, este jugador es muy analítico, este jugador quiere esta información, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para transmitírselo de la mejor forma? Este entrenador, Sean Foley o quien sea, quiere esta información, ¿cómo le hacemos para conseguir esta información sin que le afecte al jugador conseguirla? Como decías, ¿no? Pues que si me pongo a jugar y me pongo a escribir números, me voy a volver loco, voy a tirar el triple de lo que tiro normalmente. Entonces, ha sido un reto, la verdad, bien, bien padre. Eh, el cual pues me ha llevado pues cada vez caer más en el amor del golf y en y en lo que más me ha enseñado es a darme cuenta que con la tecnología y con la información, si pudiéramos realmente en un futuro comparar, porque es de los pocos deportes que realmente podemos comparar, ¿no? Porque no estamos jugando directamente un hombre contra una mujer como si fuera el tenis o como si fuera un partido de fútbol. Aquí realmente es contra una referencia que es el campo de golf. Entonces, si la tecnología el día de mañana pudiera demostrarnos que hay unas como hidden gems, que le podemos llamar, en las redes, unos diamantes en bruto que desafortunadamente por las herramientas que tenemos no las hemos podido enseñar o potencializar, creo que el golf en un futuro puede tener un cambio bien interesante, porque puedes llegar a tu audiencia, sino decir, a ver, pues si yo agarro los 10 mejores jugadores de hombres y los 10 mejores jugadores de mujeres y los pongo a competir de la misma forma, imagínate el tamaño de la audiencia que llegas a conseguir, no solo de hombres, ¿no? Sino ya estás incluyendo a la otra mitad del mundo, y puedes llegar a, pues, a sorprenderte y darte cuenta que puede haber mujeres que pues han habido momentos donde uno del mundo de mujeres ha sido mejor que el de los hombres y ha habido momentos en donde es al revés, ¿no? Pero siempre hemos tenido la percepción de que el gol de hombres es superior y no es el caso y no hemos tenido las herramientas para poder demostrarlo, ¿no? Qué bien, qué interesante. Oye, ¿y cómo se ve ya eh, vivir con un atleta de alto rendimiento, con un deportista profesional? Eh, ¿qué tan complicado eso? ¿Qué tanto tiene que cambiar tu rutina? ¿Qué hay que acostumbrarse? Eh, pues a fuerza, en todo lo que hacemos todos nosotros, pues nos acabamos permeando de quién nos rodeamos, ¿no? Entonces, pues hoy en día, si tú le preguntas a Gaby lo que quieras de finanzas, pues ya lo sabe más que alguien que estudió finanzas, ¿no? O sea, porque al final, pues eso es lo que ya hago mucho y viceversa, ¿no? Si a mí me preguntas de golf, pues por rodearme de ella, pues sé mucho de golf, o más que, que lo que sabía antes jugando de forma normal.
Y lo mismo pasa con los hábitos, el hacer ejercicio, el despertar temprano, el trabajo, la ética de trabajo, etcétera. Lo que hace Gaby es espectacular, su ética de trabajo es admirable y es contagiable. Y me ha llevado a mí, la verdad, me ha ayudado mucho en el avance que he tenido en mi vida profesional, a adoptar lo que hace ella y la verdad es que para llegar pues ahorita va a competir en sus terceras Olimpiadas, o sea, lleva 9 años en el Tour, etcétera. No days off, o sea, no hay momentos en donde hoy sí quiero ser profesional y mañana no quiero ser profesional y luego al día siguiente sí quiero ser profesional. Eso no existe. Entonces, la verdad es increíble vivir de primera mano el avance, porque yo a Gaby la conozco desde que tenemos 17 años, cuando estábamos en prepa. Entonces, hemos estado muy cercanos y hemos visto cómo hemos evolucionado los dos a lo largo del tiempo. Y pues ver de primera mano la evolución de un atleta de muy alto rendimiento ha sido espectacular, ¿no? Y también, pues, también la parte humana, ¿no? Porque también es medio raro porque conoces a mucha gente, aunque sean, o sea, yo tengo amigos que les encanta el golf y que nunca han conocido a Gaby, de repente un día se los presento y se ponen nerviosos. Y le digo, ¿pero por qué te pones nervioso? Es mi novia. Me dice, no, pues es que es es una estrella del golf. No sé qué, le digo, sí, pero al final es un ser humano como tú y como yo y estudió en el mismo lugar que tú y que yo y pues no nos hace tan diferentes, ¿no? Entonces, como que ese contraste de la estrella con el ser humano en la casa, y lo humilde y lo sencilla que es, pues te pone mucho en perspectiva las cosas, ¿no? O sea, la verdad es algo padrísimo, padrísimo. Oye, ¿y cómo le hacen? O sea, al principio me queda claro que a través de la número 1 empezaron a buscarte más y más, pero hoy en día, si te quieren buscar un golfista, un hombre, una mujer, ¿cómo te tienen que contactar? ¿Lo tienes ya en una aplicación? ¿Es un software que yo pago? ¿Que tienes que venir tú? ¿Tiene que venir alguien? ¿Yo te tengo que mandar? O sea, ¿cómo funciona, digamos, la experiencia cliente-desarrollador? Desafortunadamente, solo está hecho para jugadores de élite. ¿Ok? Entonces, jugadores de la PGA, de la LPGA, puede ser hasta jugadores del Symetra y del Korn Ferry, ¿no? Pero fuera de eso, nunca he, o sea, la verdad es que para la experiencia que un jugador amateur necesita, existen ya muchos productos a nivel mundial, ¿no? Muchas aplicaciones, etcétera. Lo que yo he tratado de hacer un punto muy minucioso en el jugador de élite más grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de strokes gained y comparamos un jugador, el 5 del mundo contra el 10 del mundo, y el 5 del mundo le ganó por un golpe, ese golpe lo podemos desglosar en .25 en el pot, .50 en el drive y .25 en el tiro a green, por decir una cosa, ¿no? Entonces, la forma de calcular strokes gained. Entonces, cuando hablamos de los jugadores de élite, la diferencia entre uno y otro son minis, o sea, minis. Eh, entonces, no se vuelve tan efectivo cuando son jugadores amateurs. Y los jugadores, pues a nivel de élite, prácticamente de la LPGA conozco a todos y de los hombres conozco pues al 60%, ¿no? Pero Entonces, ¿llegaron a través del tour contigo o cómo se pusieron en contacto contigo? En las mujeres, pues pasando mucho tiempo, o sea, me conocen de forma personal, ¿no? Y ¿Ok? luego también el hecho de que pues más gente ha usado ese mismo producto, pues me contactan, ¿no? Los hombres paso menos tiempo con los hombres y no estoy en torneos de hombres, pero pues conocen a alguien que lo ha usado y pues al final ha sido más un tema de boca en boca, ¿no? Y no hay una aplicación porque es algo muy específico dependiendo a la gira en la que juegas, a los torneos que juegas, el tipo de jugador que eres y la información disponible, ¿no? Entonces, se tiene que hacer algo muy minucioso o como custom made por jugador o por torneo. Muy bien, pues qué interesante, Santiago. La verdad es que
podemos pasar horas aquí, pero bueno, te voy a hacer un par de las últimas preguntas que tenemos, que las hacemos a todos. Eh, ¿Cuál es el Claro. mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Eh, yo una vez en Puntamita hay un hoyo ahí que se llama el Head of the Whale, que es el que tiras ahí como una isla. Hace unos años en donde era mucho más malo de lo que soy ahorita, eh, porque no tenía tanto tiempo de jugar golf. Estaba jugando con los hermanos de Gaby y me tocó pegar un híbrido 4, un híbrido 3, ya no me acuerdo. Y fue de las primeras veces que no hice hole in one, pero quedó así, o sea, quedó en tapping. Pero lo increíble de la sensación fue que lo haces enfrente de alguien que como que admiras golfísticamente, ¿no? Entonces, los nervios de jugar con alguien que es infinitamente mejor que tú y te sale la ejecución que quieres, o sea, es una sensación más grande que hacer un hole in one, o sea, solo, ¿no? O con tus amigos, no sé cómo explicártelo. Es como si mañana te ponen a Tiger Woods al lado, como pasó hace unos meses, ¿no? Que un tipo hizo un hole in one en el par 3 course de Pebble Beach y Tiger Woods estaba al lado, que Tiger Woods diseñó el campo, ¿no? Entonces, imagínate, este, un poco esa experiencia, la verdad, eh, me acuerdo perfectamente, pues fue un tiro que pegué, vamos a llamarle bien normal, que no es infinitamente difícil, pero para mí el haberlo ejecutado enfrente de Fer y Pepe, que juegan muy bien golf, Fer es profesional, eh, en ese entonces sí fue como, wow, o Sí, sea, sí, siempre much bigger challenge, ¿no? sube tu nivel y Sí. qué mejor que sacarlo bueno por ahí. Oye, ¿y cuál es el mejor tiro de golf que has visto en tu vida? En la tele, en vivo, lo que sea. Eh, híjole, ahí sí me han tocado millones. Eh, en persona, pues es que, ¿cómo te puedo explicar? Me han tocado hole in ones, pues unos hoyos en el tour. Hay muchísimo, o sea, como por obvias razones, no se pueden grabar todos los tiros de un torneo de golf de la LPGA o de la PGA. Entonces, o sea, me han tocado, no sé, pares 5 donde la dejan a media rodada para que sea albatros. Este, Me tocó una vez un hole in one de Gaby en un torneo, en el primer torneo que gana como profesional, yo estoy parando el green y hace un hole in one con un fierro 5 creo que era. Este, Ole, qué buen pero recuerdo algo es. muy chistoso, era el día de su cumpleaños y era un green de doble nivel, ¿no? Estaba parado ahí en las cuerdas y no había nadie más que yo. Y la metió y no se veía el hoyo. Entonces, yo no festejé, pues no, yo no dije, pues no sé dónde quedó la bola. Y ellos tampoco lo vieron, porque no se veía. Y entonces, como van caminando a la mitad del hoyo, y el de la cámara de la torre empieza a gritar, la metiste, la metiste. Y yo, ¿cómo que la metiste? No lo puedo creer, estoy parado a 5 metros y no la vi. Este, Para eso te llevo, te y gritó. bueno, sí, 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 sí. Y al día siguiente ganó su primer torneo. Entonces la verdad es que como que la vida te compensa los momentos, ¿no? No te tocó esta, pero bueno, mañana te toca algo más bonito, ¿no? Oye, por Entonces, ahí decías, eh, y yo de mis ujú, últimas preguntas, ya te tocó trabajar con Deschambault, ¿no? Que para con mí su es Cádiz, sí. con su cal, pero que al final tiene pues toda la información y todas las mañas del científico, que aquí, sobre todo yo, desde muy inicios de su carrera, siempre me gustó el enfoque que le dio, el cómo practica, inclusive cómo le echa a veces hasta con un vaporizador o con un esparcedor, o sea, agua a las bolas para saber el vuelo, que si la altura del tee, que si todo. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Y con qué otro jugador, no por tema que sea sexy, porque siempre trabajar con Rory McIlroy, con Justin Thomas va a ser sexy, pero qué jugador que tú sepas por la estadística, por lo que le gusta, por lo que lleva, por las mediciones que tiene, te gustaría trabajar? Eh, pues mira, en el caso su Cádiz se llama Brian, bueno, ya acá cambiar de Cádiz, pero en su momento se llamaba Brian. Eh,
es, ¿cómo te puedo explicar? Es cuando la diferencia de platicar con alguien de números que entiende de números, eh, pues algo que le explicas a alguien en 10 minutos, en una frase, te dicen, ok, ya explícame lo siguiente, ¿no? O sea, como que ya no hay necesidad de explicar nada y ya van, como que te dan a entender como que van 10 pasos adelante de ti, ¿no? Entonces, la verdad es que pues es un reto, eh, porque pues es como el quererle darle clases de matemáticas al profesor de matemáticas, ¿no? Pues cómo le haces, ¿no? Este, pero, pero la verdad sí, no te puedo decir algo que haya podido, pues no sé, aprender. Siempre digo, el feedback de muchos jugadores, hay algunos que les interesa menos el tema de la estadística, hay unos que les interesa más, pero eh, el feedback de cómo interpretar la información, cómo filtrarla, cómo decirla, a veces llega a ser hasta más importante de la información en sí, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que han habido interacciones con jugadores, los cuales me dicen, oye, a mí eh, la estadística me viene un poco secundaria, ¿no? El caso de Lorena Ochoa, ¿no? Lorena Ochoa sí llevó muchos años sus estadísticas de una forma muy básica, eh, pero ella entiende muy bien cómo meterle esa información a la cabeza o cómo transmitirla. Y eso tiene un efecto impresionante, pero impresionante, más que el número en sí, ¿no? Porque los números pueden ser muy peligrosos, porque como platicamos, ¿no? Si yo te doy un número que hace que, oye, es que en el drive tienes a fallar a la derecha y cuando fallas a la derecha tienes 60% de probabilidad de hacer bogey. No puedes llegar al tee pensando eso, te vas a querer morir. Entonces, cómo transmitir estas cosas, creo que tiene un efecto y ha sido un ejercicio bien, bien padre. Y justamente me ha pasado más con la gente que se enfoca menos en los números. Por ejemplo, en el que te decía, ¿no? En el caso de Lorena Ochoa, eh, o a algunas jugadoras en el tour, este, que los que son realmente amantes de los números. Los que son realmente amantes de los números dicen, pues ok, tengo los números, los entiendo, gracias, avanzo con mi vida, ¿no? Como que los toman de forma muy, muy fría, muy seca y, y es una información más y nada, ¿no? No sé si eso contesta un poco tu pregunta, un poco de las dos. Sí, sí, sí. Nada, Santiago, agradecemos tu tiempo. Mucho éxito con estos proyectos, con el resto de la carrera de Gaby, con las Olimpiadas, con los torneos que vienen. Y nada, pues estamos aquí para cuando quieran venirnos a presumir la medalla de oro o el Major o lo que sea. Gracias a ustedes, les mando un saludo, gracias por invitarme. Bueno, muchachos, esa fue nuestra entrevista con Santiago Carranza. La verdad es que muy a gusto. Podremos platicar de números y de golf mucho tiempo. Espero que pronto esa conversación se migre a un campo de golf y con una cerveza semifinal podamos tener mucho más detalle de esta información. Como siempre, les agradecemos que nos sigan escuchando. La verdad es que mucha gente está empezando a escribirnos, están mandando dudas. Agradecemos realmente que nos estén siguiendo. Aparentemente el formato video ayudó mucho, ver nuestras horribles caras está funcionando, les está gustando, de verdad se los agradecemos, compártanselo a sus amigos, por ahí tenemos algunas dinámicas preparadas, el siguiente año se viene Fantasy para todos, para que podamos todos apostar y seguir números y picarse a profundidad. Y bueno, tenemos ahí un par de nuevas alianzas que se lanzarán el siguiente año, nuevos partnerships, nuevos premios, así que de verdad agradecidos con ustedes muchachos, como siempre, lo mejor de la vida, green es green, hasta la próxima.